Amigos, ya estamos al aire aquí con Cumple Presidente. Yo soy Carlos, es Alfredo el que habla en francés. ¿Yo? ¿Qué dije ahora? Con el gusto de saludarlos en esta tarde de miércoles 7 de marzo del 2018. Gracias por acompañarnos. Hoy aquí en Cumple Presidente. Ya saben que de aquí a varios días y semanas después de la elección, pues vamos a hablar de temas meramente de los candidatos, de los dimes y diretes, bueno, hoy vamos a hablar de lo mismo. Vas a hablar del Estado de Derecho, pero enfocado al tema de Anaya. No necesariamente. Nada más te oigo decir Anaya una vez. No, bueno, que uno saque sus enojos aquí, pues para eso es, ¿no? Para no volverse loco y poder tener un poco de terapia. Perdón, hoy con el tema vamos a platicar de lo que es el Estado mexicano. Si en el Estado mexicano hay un Estado de Derecho o un derecho de Estado, y qué es lo más conveniente. Esta reflexión parte, antes de que nos vayan a querer demandar por derechos de autor, de que se nos ocurrió la idea de platicarlo porque ha estado circulando una columna de Morales Lechuga. ¿Es Morales Lechuga o Lechuga Morales? Morales Lechuga. Morales Lechuga, en el Universal, donde justamente planteaba esa idea de si el Estado de Derecho o Derecho de Estado, que él sí lo plantea desde el punto de vista de que hay mucha gente quejándose de que el presidente Peña está haciendo un uso faccioso de las, ¿cómo se dice? De las instituciones para perseguir a sus adversarios políticos, no de él propiamente, sino de José Antonio Meade, que es su candidato. Totalmente. ¿No? Sí, pues es lo que hemos venido diciendo, ¿no? De hecho, el programa pasado hablábamos justamente de todo lo que han estado haciendo y ahora resulta la celeridad y prontitud con que actúan las instituciones, en particular la Procuraduría General de Justicia, la próxima a desaparecer Procuraduría General de Justicia, que además, recordemos, sigue sin cabeza desde hace ya varios meses, y al parecer pues no volveremos a tener jamás un procurador, por lo menos en el futuro cercano, en este país, ¿no? Pues está fuerte este asunto. Yo quisiera empezar el tema, pues, con una pregunta: si realmente en México existe un Estado fuerte, un Estado legítimo y que sirva a los fines y objetivos del propio Estado, ¿no? Yo no veo que sea así. No creo que haya un Estado completamente legítimo desde su concepción, desde su federalismo famoso, de sus estados soberanos y autónomos, donde no se entiende si sus constituciones son eso o son meros ordenamientos de gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer en México y qué es lo que tenemos actualmente? ¿Cuál vendría siendo el fin de un Estado normal, un Estado de Derecho? Denos un segundito, amigos. Mientras vamos a hablar un poquito de lo que es el Estado, porque ahorita ya Alfredo hablaba del Estado de Derecho, de que si el Estado como tal es un Estado fuerte, pero ¿qué es un Estado? Empecemos por eso, ya lo hemos platicado varias veces. ¿Qué es el Estado? Porque a veces confundimos el Estado con el gobierno, con otros términos y los usamos indiscriminadamente. Y si hoy vamos a hablar de lo que es Estado de Derecho, pues habría que definir qué es el Estado. Ya lo hemos definido en otros programas. Sí, pero acuérdate. Entonces, que puede dejar se nos que tú olvida. lo definas, porque a mí ya me está chocando esto de tener que estarle repitiendo a la raza los mismos conceptos toda pero la vida. Acuérdate que el asunto es que se nos olvida, nos vamos a lo genérico, al uso que le damos a las palabras diarias. Pero Estado... Oye, porque escuchen Cumple Presidente, ahí están los videos en YouTube, escuchen México Ignorante, ahí están los videos en YouTube. Vamos, un poquito de intención también, ¿no? Sí, pero si ahorita tenemos su atención, pues que no perdemos absolutamente nada, ¿no? Pues son chiquitos, que presten atención. Luego por ahí hay personas, terceras personas, que nos escuchan
y ahí salen a defenderte. Ay, es que no andes albureando en el programa. Yo siento que no están escuchando bien lo que se dice, o lo que tú dices más bien, ¿eh? ¿Yo? Ahí se ven las tendencias. ¿Por qué hablo francés? Me sigue. En fin, rápidamente, ¿qué es un Estado? Bueno, un Estado es una sociedad políticamente organizada dentro de un territorio determinado y con órganos de gobierno propios. ¿Pero quiénes se pueden organizar? ¿Quiénes pueden organizar? Los ciudadanos. Los seres humanos. Sí. Ahí me vas a venir con tu teoría de los animales y los minerales. Ellos no se pueden organizar en estados. ¿O sí? Bueno, los animales sí se pueden organizar. Ya ¿En no, estados? en estados no. Pero finalmente tu pregunta era, ¿quiénes se pueden organizar? Bueno, a los animales también se pueden organizar. ¿Quiénes se pueden organizar en estados? Las personas. O ya me vas a hablar de los átomos y los electrones, ¿qué? Sí, se organizan, ¿no? Y tienen sus estados. Pues tienen un estado sólidos, estados líquidos, estados gaseosos. Pues a ver. Vamos a estar con estas payasadas. O pone orden aquí. ¿Se organizan o no se organizan así los átomos? Un referee. La sociedad. ¿Cuál sociedad? La sociedad en la que vivimos. En fin, si escuchan voces ahí fantasmales, es nuestra productora queriendo intervenir y dar línea. Pero bueno, una vez que hemos establecido qué es el Estado, definido esta situación, el Estado somos todos. Entonces, cuando hablamos de que maldito gobierno asqueroso de porquería, y decimos, es que fue el Estado, pues fuimos todos, ¿no? Decías el otro día que, ¿quién los desapareció? Pues el Estado. O sea, entonces todos los desaparecimos. Entonces decimos, nos organizamos y formamos un Estado. Nos organizamos, ¿no? Sí, formamos un Estado. Obvio, nosotros no nos organizamos. ¿Nos organizamos o no nos organizamos? Pero nuestra generación no. ¿Qué generación? Generaciones anteriores, la del cura Hidalgo para acá. Pero bueno, ya lo hemos platicado también. En realidad, ¿esa sociedad se organizó? ¿Se organizó? ¿La sociedad? Pues, por lo menos... Eso dice la Constitución. Por lo menos la parte alta de la sociedad y los demás no impugnaron. Pero ahí fue cuando surge el Estado mexicano. Pero cuando no impugnan... es gran parte de ignorancia. Pero bueno, ya entramos a otro tema. El asunto es que hoy México, el Estado mexicano, del cual formamos parte todos los ciudadanos, estamos organizados políticamente con instituciones para el ejercicio del poder, y dentro de estas instituciones, bueno, pues obviamente hay otros seres humanos que son las que los dirigen, ¿no? Los que conducen a estas instituciones, y en el caso específico ahorita de lo que estamos tratando, pues hay unas ciertas instituciones encargadas de la impartición de justicia y de ver que haya, que era lo siguiente que íbamos a decir, Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué es un Estado de Derecho? Pero bueno, ya el Estado de Derecho lo va a componer un Estado organizado por el tema jurídico, el tema social y económico. Ya es un Estado, una organización política de ciudadanos que cuentan con un cierto nivel de autonomía para poder tomar decisiones fundamentales, que son las que están plasmadas en lo que se conoce como la Constitución, ya sea escrita o verbal, pero ahí dentro de esta Constitución, cuando se organiza la raza, la gente que sabe, los factores reales de poder, quien tú me digas, se organizan y para formar la Constitución tienen que poner objetivos, tienen que poner fines, metas, principios, valores, metas, etc. Entonces, ¿cómo podemos caer en un debate de si en México existe el Estado de Derecho o Derecho de Estado cuando tenemos una constitución política que, según he leído, nos dice que los fines del Estado mexicano, o no nos dice sobre los fines del Estado mexicano? ¿Cuáles son los fines del Estado mexicano? Y la otra es, ¿por qué vamos y andamos firmando tratados de derechos humanos internacionales? ¿Por qué nos juntamos con las naciones de América Latina y de todo el continente americano y formamos parte de la OEA? ¿Por qué nos juntamos y formamos parte de la Organización de Naciones Unidas? ¿Por qué estamos haciendo todo esto en pro de los famosos derechos humanos?
¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el fin entonces del Estado mexicano? Pues el bienestar del individuo y el desarrollo social, ¿no? Yo coincido contigo de que es eso, pero me parece que podríamos hablar de un Estado de Derecho y que ese Estado de Derecho es eficiente en la medida en que este gobierno o el mismo Estado se supedite a los fines y objetivos sociales, es decir, los objetivos de la sociedad. Pero tenemos el problema de, y mucho ojo con esto, de que muchas veces estos objetivos sociales son impuestos por el propio gobierno. Se ponen las agendas en el nombre del interés público. Sin que realmente sea prioritario para la ciudadanía. O sí es prioritario para cierto sector, pero terminan por mancillar algún derecho de otro ciudadano, que es lo que decía yo en un programa anterior. Y no es una idea mía, sino es una idea de Ronald Dworkin, que dice que los derechos solamente pueden considerarse así cuando son una victoria, cuando tú los puedes defender ante la propia sociedad, y que no puede haber un bien común si te están destruyendo a ti o te están minando un derecho. Pero ya hemos platicado el tema, en efecto, pero finalmente lo que se busca es el beneficio de las mayorías. Nunca puedes beneficiar al 100%. No, pero sí puedes respetar el derecho de las personas a salir adelante. Sí, totalmente de acuerdo, pero en algún momento en la toma de decisiones te vas a llevar entre las patas los derechos de alguien. No, yo no coincido con ¿Qué pasa esa con un apreciación. tema de expropiación? Es que ese es el tema. ¿Por qué me vas a expropiar a mí mi predio? Porque es para beneficio de la mayoría. ¿Qué? ¿Y por qué es para beneficio de la mayoría? ¿Por qué la mayoría se va a beneficiar de igual manera? A lo mejor no en la misma medida, pero se va a beneficiar. Si vamos a ponernos en el caso de que yo tengo una casa, un terreno, y encuentro petróleo en él, y viene el gobierno y me lo expropia. Pues de entrada ya sonaste bofos, encontraste petróleo porque no lo puedes explotar, ¿no? Espera. Y entonces yo encuentro petróleo en mi terreno, Tu predio. y llega el gobierno y me expropia el predio. Y me dicen, oye, ¿sabes qué? Esto es por el bien de la sociedad, porque el petróleo es de todos, porque esto, bla, bla, bla. Espérate, yo voy a explotar el petróleo y voy a pagar impuestos sobre la explotación y lo que venda de petróleo. Sigo dándole al Estado un beneficio, sigo dándole a mis conciudadanos un beneficio, nada más que no es todo el beneficio, pero si es mi propiedad, no tienes por qué venir a quitarme una actividad que debería de ser lícita. Pero ahí, el que tú encontraras petróleo en tu terreno, no necesariamente quiere decir que te lo vayan a expropiar. Tu terreno puede seguir siendo tuyo. Lo único es que no lo puedes explotar. Tú no puedes sacar ese petróleo porque ese petróleo no nada más es tuyo, ese petróleo es de todos. Bueno, como está la ley, sí. Sí, estamos hablando de un estado de derecho. Pero a lo que voy es precisamente porque esa ley no me permite a mí, ciudadano mexicano, poder explotar ese recurso. Porque si yo tengo un recurso distinto, por ejemplo, encuentro diamantes, ¿por qué ese sí lo puedo explotar? Sí. O también me lo van a expropiar. ¿Por qué? Sí. Ahí es donde empezamos a ver diferencias y empezamos a entender que las cosas no están tal cual. Ese es un ejemplo nada más. Pero tenemos otro donde precisamente el Estado va a buscar el beneficio de los demás a través de los impuestos y a ti te quieren cobrar más allá. Cuando tú como empresario, pues a lo mejor estás dando fuentes de empleo, a lo mejor estás dando capacitación, que está mejorando el nivel socioeconómico de la gente, el nivel cultural, etcétera. Y entonces, como tú te estás haciendo millonetas con esa empresa, pues vamos a buscar la manera de crearte otro impuesto para que tú puedas mantener a todos los demás. Acá es donde empezamos a ver que el Estado y los fines famosos de la sociedad no pueden contravenir los derechos de los ciudadanos. No pueden empezar a mermar estas cuestiones desde mi punto de vista.
Sí, y coincido, o sea, no puedes violar los derechos de los demás sin una justificación. Pero aquí el tema sería el Estado de Derecho realmente como está hoy la legislación. ¿Hay que respetarlo? Sí, eso sería lo ideal. Por un lado, yo te preguntaría, ¿hoy se respeta el Estado de Derecho? ¿Hay realmente un Estado de Derecho en México? Yo considero que más bien es la otra posibilidad, el otro nombre que planteábamos, que es un derecho de Estado. O sea, el Estado tiene derechos sobre las personas, sobre los intereses. Pero el Estado somos todos, eso no estaría mal, ¿no? Sí está mal porque pierde el individuo demasiadas libertades para sobresalir y salir adelante y conseguir sus propios fines. Pero entonces, ¿qué sería la contraparte de eso? ¿La ley del más fuerte? No. El que pueda y el Precisamente por eso queremos un Estado de Derecho donde yo no pueda tomar por la fuerza tus recursos. Pero si yo tengo unos recursos y yo los sé explotar mejor que tú, pues que se me reconozca esa capacidad. Ahora, y que se me permita tener un fin lícito donde yo sea mejor. No tengo por qué estar hacia la baja, ni tengo por qué estar manteniendo a otras personas. Yo entiendo que tengo que cooperar con el Estado, con el gobierno, con la sociedad, para que haya educación, para que haya seguridad, para que haya servicios. Pero eso no quiere decir que yo tenga que dejar de lado mis fines personales por los fines de los demás, de todos los demás. No ya está lloviendo, nos dice aquí la diputada. Híjole, pues ojalá no llueva demasiado porque luego se encharca ligeramente aquí. Y te lo pongo más claro el asunto. Hoy tenemos un ordenamiento jurídico en México donde la Constitución, según el artículo 133, y los tratados internacionales son la ley suprema de la nación, de la Unión. ¿Qué significa esto? Que solamente, que nada puede ir en contra de la Constitución y solamente la Constitución rules, ¿no? O sea, se gobierna con la Constitución y para abajo. Pero si tú pones en entredicho la Constitución, tú dices, oye, esto, que está plasmado dentro de la acuerdo. Yo como ciudadano siento que esta Constitución, este apartado de la Constitución me está violando a mí un derecho. ¿Por qué no lo modifican? ¿O por qué por lo menos en el caso concreto que yo estoy solicitando no lo dejan de aplicar? Eso no puede ser, a menos de que tú te vayas ya a tribunales exteriores, a tribunales internacionales, donde obliguen al país, al Estado, a cambiar su legislación. Pero tú en el ordenamiento interno cuestionas la Constitución y es un sacrilegio enorme. Sí, yo creo que ahí coincido contigo. O sea, la Constitución, es cierto, sienta las bases a partir de la cual se crea el resto de la legislación, de toda la normatividad mediante la cual todos tenemos que regirnos para una sana convivencia, para un mejor desarrollo, etcétera, ¿no? Son las reglas del juego para no chocar unos con otros todo el tiempo. Ahora, el que la Constitución sea la base de toda esta legislación no quiere decir que no sea criticable, no quiere decir que no sea mejorable, no quiere decir que no podamos externar nuestros puntos de vista como ciudadanos, muchas veces como ciudadano afectado o con visión de mejora. El asunto es, como dices, tú dices que la Constitución está mal en tal punto o criticas algo de la Constitución y se te van a la yugular como si la Constitución fuera sagrada y algo mejor que la Biblia. No se puede criticar, ¿no? Se te van a la yugular. No, tendríamos que tener una apertura por parte de las instituciones mismas. Tendríamos que tener los mecanismos adecuados y realmente de uso fácil para hacer llegar nuestras opiniones, nuestras intenciones, nuestras propuestas de cambio y mejora a la Constitución mediante nuestros representantes.
El asunto es que volvemos a la misma. No vuelves a ver a tu diputado nunca, ¿no? Te enteras que votó en tal o cual sentido de una modificación a la Constitución, pero no sabes, nunca te preguntaron tu opinión, tu parecer como ciudadano, cómo y por qué tomaron esas decisiones, solo ellos lo saben. ¿Y quiénes son los realmente beneficiados? ¿Quién ellos deciden, a final de cuentas? Entonces, sí creo que la Constitución tendría que tener, la Constitución y cualquier ley, un mecanismo a través del cual el ciudadano pudiera opinar e incluso proponer modificaciones. Bueno, las leyes sí puedes impugnarlas. No, sí puedes impugnarlas, pero al final de cuentas... el juicio de amparo. Sí. Y sí la pueden no cambiar, pero por lo menos no aplicar en tu caso concreto, que es lo que yo digo de la Constitución. O sea, tenemos principios y valores que funcionan para la mayoría, pero si en mi caso concreto me están bloqueando un fin individual que debe de ser lícito, porque no estoy afectando a nadie, y sin embargo la disposición a mí sí me afecta. Pero no estás afectando a nadie con respecto a qué, con respecto a la ley, con respecto a los derechos de la otra persona. No, con respecto a su derecho. Por ejemplo, o sea, yo en mi predio, ¿por qué no puedo establecer una planta de coca? Una planta de marihuana, ¿por qué no la puedo sembrar y todo? Bueno, si es para mi consumo. Ya va a salir. Hoy es para mi consumo y todo, yo quiero sembrarla y fumar. Es en mi jardín, mi predio. Para consumo personal. Para el consumo personal, y ya se determinó además que el derecho a la salud implica el derecho a la no salud. Entonces, yo tengo derecho a drogarme siempre que esté en mi casa de esa manera. Oye, en tu jardín yo puedo sembrar unas plantitas para mi consumo, cada quien sus plantitas. Bueno, pues ya podría ser tema de debate, de mayor debate. Vamos a hacer un pequeño corte porque tenemos que irnos a una pausa comercial aquí a quienes nos escuchan en nuestro sitio web. Les recuerdo rápidamente en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Educación Responsiva, en Twitter como @e_responsiva, el de Alfredo @herculero con H al inicio, el de un servidor @CRBC. Pasen y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y si tienen cualquier queja, comentario, sugerencia, háganosla llegar a contacto @educacionresponsiva.com. No se vayan y regresamos en un instante. Y seguimos acá en Facebook y en Periscope. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué tenemos ahora? Una flojera inmensa y además ya está lloviendo. Sí, hombre. A ver si no se encharca. La última temporada de lluvias hubo un encharcamiento ahí por... No supe ni dónde fue. Por el Estadio Azteca. Por el Estadio Azteca. Y hubo quien de aquí de la oficina se tardó 5 horas en llegar a su casa. Y 1 hora, ¿sabes? No, ni nosotros. Estuvimos cerca, ya nos andábamos quedando por ahí. En el encharcamiento. Y después tembló. ¿Ese día? Me quieren asustar. Dejen el trago. ¿Oíste, Calderón? Sí, pues así es esto, amigos. Estamos aquí en la pausa, no se desesperen. Para que no digan, estos no hacen nada durante la pausa. Le voy a dar un buche aquí en mi café. Es que yo sí creo que el Estado, por querer procurar el bien común, termina por violentar derechos individuales. Sí, eso se me va a acusar de liberalista. No, es que eres un neoliberal, que no quieres orden. No, sí quiero orden. Pero también quiero que la gente que quiera hacer algo, se le permita hacer algo siempre que sea lícito. Y cada vez dejamos lícito lo que la ley permite, pero la ley te permite hacer algo y luego te lo bloquean porque no es lícito. Porque afectas a terceros. Porque afectas a terceros. O en el caso de los impuestos. Las escuelas particulares son no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y entonces, como necesitamos más impuestos para mantener más ¿más burócratas? No, más derechos fundamentales. En un caso, porque también entendemos la corrupción y los robos y todo. Necesitamos más dinero para pagar la deuda, etcétera. Pero ahí tenemos el caso de que no le van a cobrar a la escuela particular ese impuesto cuando ellos no tenían por qué pagar ese impuesto y automáticamente los meten al redil con la ley.
Y esa ley termina por ser violatoria de un derecho que tenía la propia escuela particular. Sí, totalmente de acuerdo. Ya vamos a regresar en breve. La fuerza esté contigo. La fuente, Silvia. Saludos a mi tío Carlos. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Cumple Presidente. Aquí Alfredo se estaba acordando de su familia. Pero bueno, estamos hablando justamente del tema del Estado de Derecho, de hasta dónde hoy debería de ser impugnable la Constitución. Este párrafo del libro de Norberto Bobbio, que dice... Gracias. Estado, gobierno y sociedad. Que dice, en la primera forma de la negación del Estado como un mal necesario, la característica del pensamiento cristiano primitivo es que el Estado es necesario como remedio al pecado. Aquí podríamos hacer una acotación, te la voy a hacer, voy a hacer una parafraseada. ¿Vas a parafrasear a él? Bueno. ¿Alguien? Porque la masa es malvada y debe ser mantenida a raya con el miedo. El miedo que para Montesquieu será el principio del despotismo, y para Robespierre, conjugado con la virtud, el principio del gobierno revolucionario. Aquí podríamos decir que la Constitución es lo que se necesita para darle orden al Estado. Por ahí te decía tu ídolo Hobbes en el Leviatán. ¿Sí era Hobbes el de Leviatán, verdad? Decía Hobbes en el Leviatán que el Leviatán es el Estado y es un monstruo que tiene que ser acotado en sus decisiones. Por tanto, nos vamos a el hecho de que si el Estado necesita ser acotado en sus decisiones políticas, pues es la Constitución el medio idóneo. Pero el Estado, ¿cómo puede obligar a los ciudadanos a cumplir con esa ley y con esa Constitución? Pues a través de la coerción, del uso de la fuerza. Es por eso que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. Claro que hasta cierto nivel no puede excederse de ciertas cuestiones. Pero más allá de esto, entramos al hecho de que mediante la coerción, las penas, el castigo, el propio derecho que al principio del programa mencionábamos, es a través de lo que el Estado obliga al ciudadano a cumplir con ese Estado de Derecho. Pero al hacerlo, me parece que termina por ser violatorio de los propios intereses personales de los detentadores de este poder constituyente, que es la soberanía, ¿no? Porque yo debo de tener libre autodeterminación, es decir, yo puedo hacer conmigo lo que me plazca siempre que no le altere la vida a otros, en teoría. Porque al estar en sociedad, con cualquier acto que tú hagas, estás alterando la vida de los demás. Nosotros podemos estar aquí hablando hoy, pero alguien nos está escuchando, espero, y ese alguien está escuchando y recibiendo las ideas, ya sea que las interprete a nuestra manera y se sume a la idea, o que se enoje. Entonces estamos causando una reacción siempre, ¿no? Eso es lo que tú decías de la política. Todo el tiempo estamos haciendo política y todo el tiempo estamos causando reacciones. Ahora bien, tenemos otro grave problema. Y ese grave problema se llama gobierno. Pero el gobierno del lado del Poder Judicial, en este caso de la Federación. ¿Por qué? Porque tenemos una máxima ley. Tenemos la Constitución. Y tenemos todas las leyes secundarias y reglamentarias de la Constitución. Y tenemos los tratados internacionales. Pero, ¿quién la interpreta? O sea, yo tengo una controversia contigo, ¿y quién va a interpretar esa controversia y decidir? Judicial. Yo tengo una controversia con el gobierno, ¿y quién va a interpretar dicha controversia? Judicial. Y entonces, si la máxima que tiene el Poder Judicial es interpretar la Constitución para beneficiar a la mayoría, tú nunca vas a poder desarrollarte como individuo.
de pensarse, no creo que sea tan así. No estoy tan de acuerdo porque finalmente, porque si eso fuera real, no habría desarrollo. O sea, hoy sigue habiendo desarrollo, hoy sigue habiendo avances en lo individual y en lo social, pese a que en muchos casos, claro que sucede lo que tú estás diciendo. Cuando el Poder Judicial, los jueces, magistrados, incluso la Suprema Corte de Justicia, emite criterios, de alguna forma nos limita en ocasiones o nos viola, no solo nos limita, sino nos viola nuestros derechos individuales. Pero vemos que hoy la sociedad se sigue desarrollando. Sí, pero no necesariamente de una manera adecuada. Y tienes ahí los niveles de violencia, los niveles de narcotráfico, los niveles de corrupción. O sea, sí se sigue desarrollando, pero también se están desarrollando todos estos indicadores que de un momento a otro van a terminar por ser burbujas que van a estallar y nos van a estallar en la cara a todos. Ya nos están estallando. Ahora, por ahí decías tú el fin de semana, hacías un chiste acerca de algo que comentábamos de la Suprema Corte, de que si tú le demostrabas a la Suprema Corte que su criterio estaba mal, sacaban otro criterio para decir que yo era un asno. Ajá. Entonces, vamos, cuando tú tienes ese poder y lo usas facciosamente de esa forma, es cuando estás creando un derecho de Estado. Y sí, puede venir Mid, puede venir López Obrador, puede venir Anaya, puede venir Peña. Así que no ibas a decir Anaya, ¿eh? Dije canalla. ¿Oíste, canalla? Todos estos pueden venir y decirnos, es que la sociedad se tiene que beneficiar y la gente que nos está oyendo va a decir, sí, es que el bien común, es que se tiene que beneficiar. Sí, pero cuando el bien común nos está llevando precisamente a este tipo de corruptelas, porque por el bien común se hicieron los segundos pisos del periférico, donde dicen, yo digo que no es verdad, pero mucha gente dirá que sí, que Andrés Manuel terminó por tapar las licitaciones y las suspendió, que nadie las pueda ver hasta dentro de 25 años. Creo que eso ya fue hace 20, ya pero siguen diciendo que hasta dentro de 25. Que fue jefe de gobierno del PG. No, no, eso. Pero vamos, no me asustes. Me refiero a que ya se siguen manejando todas estas cuestiones y es por el bien común, es por la seguridad nacional. El caso de los Estados Unidos, ¿cuántas revisiones hay en los aeropuertos que son verdaderas vejaciones en nombre de el bienestar común? Ahí, por ejemplo, yo les voy a decir, el artículo 16 de la Constitución tuvo recientemente una reforma muy peligrosa, donde ya no se va a necesitar que te presenten una orden de cateo para que puedan ver tus cosas. Sí, el artículo 14, ¿no? El 16, según yo es el 16, se reformó el año pasado y nadie dijo nada, nadie habló. Nadie. Ojo, esto ya puede venir, ya puede venir muy fuerte estas cuestiones, porque, por decirte, el bienestar común es la seguridad nacional. Y por eso en determinados momentos vamos a poder violentar tus derechos y espiarte. Y eso es un uso faccioso. Si alguien tiene que ajustarse al debido proceso, es el propio gobierno. Y quien tendría que estar regulando ese debido proceso son dos poderes más. El legislativo, mediante las leyes, no podría permitir que esto se violara. Y segundo, los jueces del Poder Judicial. Entonces, no veo yo una garantía de que el bienestar común sea lo que nos está desarrollando correctamente como nación. Sí creo, y sí entiendo el punto. Sí creo que a veces es complicado encontrar un equilibrio entre el desarrollo social y el desarrollo individual. Sobre todo cuando uno invade la esfera del otro, ¿no? Es decir, cuando el desarrollo social impide o invade el desarrollo individual, es decir, viola sus derechos o los limita de alguna forma, etcétera. Sí entiendo que es a veces complicado encontrar un equilibrio. Entiendo también lo que decías hace ratito, que finalmente lo que deberíamos de garantizar es que el ciudadano, el individuo como tal, pueda tener una defensa contra esa violación a sus derechos
en lo personal, incluso contra una mejora social. Es que yo creo que ahí valdría la pena hacer una pequeña pausa y plantearse una pregunta. ¿Por qué el Estado, por qué el gobierno viola derechos individuales? Ya sean sociales, políticos o fundamentales. ¿Por qué viola derechos? Pero bueno, hay dos cosas. Una, hay dos tipos de violación, creo yo. Una violación, válgaseme el término, una violación legal de los derechos, basados en otros derechos, basados en la Constitución, por ejemplo, y está la violación ilegal, por actos de corrupción o por actos Coincido. ¿no? Entonces... ¿Pero por qué? ¿Por qué el gobierno hace esas violaciones? Porque finalmente el gobierno, ¿qué es el gobierno? El gobierno sí son instituciones y sí tal, pero, decíamos, están encabezados por personas, por seres humanos como tú y como yo, claro, esos corruptazos, asquerosas ratas, pero que finalmente toman decisiones. El gobierno no es un ente ahí amorfo que que no tiene pies ni cabeza. No, el gobierno está compuesto por personas que son corrompibles, personas que tienen diferentes niveles de moralidad, que tienen diferentes intereses económicos y que tienen diferentes compromisos con factores de poder que a veces ni siquiera alcanzamos a ver los ciudadanos promedio. Lo cual podríamos considerar corrupción. Exactamente, eso es lo que muy elegantemente, no es que lo haya dicho yo, acabo de tratar de decir, sin decirles, estos corruptos, ¿no? Ahora, cuando se da de manera lícita, ahí se da porque generalmente son asuntos indirectos que llegan a ocurrir. O sea, es una violación no porque el gobierno la quiera, sino simplemente pues, es indirecta, ¿no? Te afecté, sí, ok, pero lo que importa más es el bienestar común. Y este bienestar común de la gente es el que termina por imponerse ante ti como individuo. ¿Cierto? Y solamente, regreso a las palabras de Ronald Dworkin, si tú consigues defenderte de esa violación, es como vas a poder tener un derecho. Si no lo logras, no existe tu derecho como tal, porque fue consumido por la totalidad de la sociedad. Y ese es mi problema, porque entonces es un derecho de Estado, cuando la sociedad también es parte de ese Estado, y está provocando que a los individuos se les violen sus derechos. Lo voy a poner en un caso que la mayor parte de las personas estarán de acuerdo. El matrimonio igualitario. Ese matrimonio igualitario, tú puedes decir, no tenemos problemas aquí. Señora productora, No, se nos están dijo hablando. Sí. ¿Ya se nos fue? No, Bueno, vamos a comercial. Pero nada más antes de irnos a comerciales, no se nos fue a los Dijo dos. ella. No. Vamos a ir a comerciales, ahí venimos. Sí, no nos dejas ahí. Pues tú, ¿para qué andas ahí avisándole? Estábamos bien metidos y como siempre, a mí es el que me cortas la palabra. Es que no sueltas el micrófono. ¿Cómo va la lluvia por ahí? ¿Qué le decimos a la gente? ¿Cuál es el reporte de tiempo? Por cierto que iba a estar durísimo el tema de las marchas hoy, ¿no? Mañana, ¿no? Decía la conductora del programa anterior que mañana es el Día Internacional de la Mujer. Y entonces que a rendirles pleitesía y que por eso van a salir a tomar las calles. Otro día más a rendirles pleitesía. Otro día más. Eso es lo que yo digo. Otro día más. Si ya se les rinde pleitesía 365 días al año. Pues quieren. Mañana, no solamente ¿no? de la parte de adelante de los autobuses y metro y metrobuses va a ser para ella, sino todos. Los hombres a caminar. Que alguien decía el otro día que ya no es la parte de adelante, sino ahora es la parte de atrás, ¿no? Si alguien decía, pero yo no estaba metido en ese chisme. Bueno, sí estaba por donde sabía, pero no... ¿Quién decía, ¿Dónde estaba? Una tal Domínguez.
Eso no es fiable. Sí, yo también digo que no es fiable, pero... No es fiable. Por cierto, que valdría la pena hacer una encuesta en las redes sociales, a ver si alguien nos puede decir, los que han comido caracoles, ¿es cierto que saben a tierra? ¿Tienen sabor a tierra los caracoles, los escargots? ¿El escargot, dices? Yo me eché unos ahora el fin de semana y no me supieron a tierra. ¿No? Fíjate que yo digo que eso es de personas ideáticas, de las cuales me declaro yo parte, porque te decía yo que cuando he comido avestruz me sabe a corral. O una vez que comí cocodrilo me supo a pantano. ¿Cuándo has comido pantano? Pues, ¿Cuándo ha probado el corral? O sea, ¿que llegó a lamer el corral o qué? Ese es el asunto. Me va a permitir, y que a pesar de si me sancionan, pues ahí terminas el programa, pero hay un dicho que dice que por su gusto es güey, hasta la coyunta lame. ¿Me puedo quedar o me retiro? Dijo güey. Se acabó el programa, hasta luego. Nadie. Ahí se ven. Se queda la productora. Ya regresamos al aire aquí en Cumple Presidente y en Educación Responsiva. www.educacionresponsiva.com es la página de la estación donde nos pueden escuchar. En Twitter estamos como @e_responsiva, @cumplepresident es el Twitter del programa, por si quieren echarnos candela. Aguantamos. @CRBC es el Twitter de Carlos. El mío es @Herculero con H. Y me falta Facebook, que es Cumple Presidente, y Educación Responsiva. Y en YouTube también es Educación Responsiva y también estamos como Cumple Presidente. Regresemos rápidamente al tema. Con los últimos 3 minutos que nos dejó aquí la producción. Nada más antes de que retomes el asunto, hace ratito te dije, ya tiene 20 años que el PG fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Y dijiste, no, tampoco. Bueno, te quiero decir que hace 18 años tomó posesión No me digas. Pero bueno, todavía faltará más para los segundos pisos, ¿no? Sí, como 7 años. Déjame leerte otro cachito de este librazo de Norberto Bobbio, que dice, de la República de Platón a la Ciudad de Dios de Tommaso Campanella, las repúblicas ideales siempre son modelos de superestatalización, de una verdadera y propia hipertrofia de las funciones de regulación de la vida civil, de la que habría brotado la necesidad de la vida política, y en consecuencia son representaciones inspiradas en una concepción altamente positiva del Estado. O sea, ¿qué podemos esperar del Estado si no es nuestro bienestar personal? ¿De qué me sirve a mí que la sociedad se beneficie si yo no me beneficio, si yo no me puedo beneficiar? Y lo traigo a colación porque viene José Antonio Mid, por ejemplo. ¿Al programa? No, ¿y qué nos dice el tipo? Es que el gasolinazo fue por tus hijos, fue por el bien de la sociedad. Chihuahua, pero yo no me beneficio. ¿Tú te beneficias de que la gasolina esté tan cara? ¿Tú te beneficias de eso? ¿Quién se beneficia de que la gasolina esté tan cara? No es cierto que la sociedad se está beneficiando. Pero lo que no te dicen es que durante 2017 se pagaron, leía yo, 57,000 millones de pesos del servicio de la deuda, de intereses. ¿De dónde van a sacar dinero para pagar ese servicio de la deuda, esos intereses? ¿Pero por qué tenemos tal cantidad de intereses? Pues porque tenemos una deuda. ¿Y por qué tenemos esa deuda? Porque no tenemos forma de allegarnos recursos, porque nuestra recaudación fiscal es patética, porque el precio del petróleo se cayó por los suelos y tristemente en México pocas cosas se exportan, porque lo poco que se exporta generalmente es sin valor agregado, porque hay un desempleo brutal, porque todo está en la economía informal, porque 1000 razones, y entonces el gobierno no tiene forma de tener dinero. Pues es que si tú estás en la economía informal y te dicen, oye, formaliza tu negocito, mira, etcétera, y de no pagar renta a pagar una renta de 5,000 pesos mensuales, de no pagar impuestos a pagar impuestos por otros 5,000 pesos mensuales, y luz, y esto, y lo otro, pues claro que te vas a quedar en la informalidad. O sea, no hay un verdadero plan para irte a la formalidad si eres
de los informales. Hoy, tristemente, déjate un plan. No hay un beneficio. Si lo ves así para el que trabaja en la economía informal. No salían los anuncios estos del gobierno que decían que ya tenía seguridad social, ya tenía SIMS y no sé qué. ¿Para qué quieres eso si tú te lo puedes pagar un hospital privado, claro, de mediano pelo para abajo, pero te lo puedes pagar en lugar de estarle dando y dando y dando y dando dinero al IMSS para que a lo mejor ni lo estás utilizando? O sea, no planeamos bien por hablar del bienestar común. Y que es parte de lo que estás diciendo. O sea, finalmente tú tienes que pagar, y bueno, los empleados que están dados de alta en el esquema del Instituto Mexicano del Seguro Social, pagan una cuota, y pagan una cuota alta. Una parte de la cuota, porque la otra parte la paga el patrón. Y entonces todos pagamos IMSS, y es lo que tú decías hace un momentito. ¿Y dónde está el beneficio? Yo nunca voy al IMSS. Y el triste IMSS está quebrado. Eso por un lado. Por otro lado, resulta que parte de esas cuotas se van para guarderías del IMSS. Y no hay medicinas. No, y déjate, ¿tú cuántos niños tienes en las guarderías del IMSS? Yo, ninguno. Ahorita me van a empezar a querer cargar santitos y milagritos. Yo, ninguno. Porque tú los mandas a guarderías privadas. Yo los tengo en Estados Unidos como canalla. Sí, ese es el asunto. Y es parte de la complejidad de la redistribución del ingreso. ¿De la riqueza? De la riqueza, exactamente. O sea, finalmente, ¿cómo hacemos para que todos tengamos un nivel mínimo de bienestar? Para poder cubrir nuestras necesidades básicas. Cuando además el Estado, por beneficiar intereses particulares de unos cuantos, de grupo, que son los que terminan por sostener a esas personas en el gobierno, pues no permite un desarrollo económico, pero siempre en nombre del bienestar común, que es lo que me enoja. Sí, y ahí comparto totalmente tu punto de vista. Siempre ladran que es en nombre del bienestar del público en general, pero al público en general es al que más fregado tiene. Claro. Y los beneficios se van a grupos de poder. Y entonces, si los fines de la Constitución es desarrollar el Estado para que éste pueda ayudar al individuo o persona a alcanzar sus propios fines, la Constitución es un fracaso. ¿Cómo que 2 minutos de cierre? Si acabamos de regresar. Sí, pero nos dejaron irnos como gordo en tobogán hasta la minuto 50 casi sin corte. Pero bueno, los fines de la Constitución, que quede claro esto, es desarrollar el Estado para que éste pueda ayudar al individuo o persona a alcanzar sus propios fines. Esa es la función de la Constitución y del Estado. Que tú, como individuo, puedas alcanzar tus propios fines. Que tú puedas tener una vivienda digna, porque ese es un derecho fundamental. Que tú puedas tener un trabajo digno, porque ese es un derecho fundamental. Que tú puedas tener educación y capacitación para el trabajo, pero no, en nombre de la sociedad, a ver, ahí consigues lo que puedas y cáete con el 70%. Porque te estamos quitando impuestos por ISR, por IVA, por tenencia, por aprovechamiento del agua, por aprovechamiento de la luz, por prediales, por esto, por lo otro. O sea, tenemos un gobierno monstruoso que se está comiendo todos los recursos en nombre del bien común. Y todavía, si me dijeras, ok, se está comiendo todos los recursos en nombre del bien común, pero se lo está regresando a la sociedad, diría, oye, a nadie nos gusta este tipo de cosas, pero bueno, se ve el beneficio. Pero cuando no se ve el beneficio, cuando empezamos, porque ni siquiera tenemos una seguridad, ya no hablo de seguridad social, hablo de seguridad en las calles. Vemos las balaceras, los secuestros, los asesinatos, vemos todo ese tema, y dices, ¿en dónde están? ¿A dónde se va todo ese dinero? Ayer escuchaba yo un programa de radio, 96.9, venía yo en el coche, y decían precisamente sobre la corrupción con los policías. Uh-huh. Y es que a los pobres policías les cobran las balas. Y es que a los policías les cobran las botas. Sin amor. Y no sé qué tanto, ¿no? Y el uniforme y esto. ¿Pero por qué les cobran las balas? Porque si no las venden. Y te lo digo de tal forma que sé precisamente que las patrullas, tú ves las patrullas que les dan y están todos sin tapones en las llantas.
¿Y sabes por qué están sin tapones? Porque los propios policías van y venden esos tapones. Van y se los quitan y los venden. Y dicho, a mí me lo dijo un policía hace años. Dije, pero ¿cómo haces eso? Si no lo hago yo, lo va a hacer una rata y él se va a llevar la lana. Yo mejor me llevo la lana. Sí, pero ese policía que está vendiendo esos tapones no le está robando a la policía. Nos está robando a todos. Porque esos tapones finalmente los pagamos todos con nuestros impuestos, ¿no? En fin, amigos, nos vamos a despedir. Pues tú que defiendes el bien común. Nos vamos a despedir de este programa de Cumple Presidente. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estaremos de vuelta el próximo lunes a las 4 de la tarde. A ver si me llaman fascista. Y a continuación no se vayan, quédense en México Ignorante. Y el día de mañana, a partir de las 4 de la tarde, con Marca Personal. Ay, mañana sí nos toca Histeria Digital Mexicana. Empezamos mañana la temporada de Histeria Digital. Me comprometo. Histeria Mexicana, ¿a qué hora? ¿No sabemos todavía? ¿A qué hora? 4. A las 4. ¿Y entonces qué pasó con Marca Personal? Oye, por cierto, mañana entonces arrancamos ya programación a las 3 de la tarde. Oye, por cierto que mañana va a haber un programa muy interesante, ¿no? Va a venir alguien. ¿Va a venir alguien? Es que no recuerdo quién ni en qué programa, pero va a venir. Programa misterioso. Mañana no se pierdan la programación toda la tarde. ¿No? A las 5. Van a venir varias personas, una fundación, va a estar interesante. Chéquenlo. Programa sorpresa. Vámonos con pues. Invitados sorpresas. Muchas gracias. Hasta pronto. Ya nos despedimos de nuestro sitio. ¿Qué apagó el micrófono? No, espérate, estamos todavía despidiendo. Pero Facebook eso y no sirve. El micrófono no sirve para eso. Facebook. Pero el micrófono no sirve para eso. Ya sabes lo que puedes hacer.